Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas por estar presente en esta, la cuarta y última sesión del programa Jóvenes por los Derechos Humanos en esta sexta edición. Para hacer lo más breve introducción posible, voy a pasar a presentar a nuestra primera invitada de la tarde. Esta es Natalia Steinberg. Natalia es licenciada en Sociología, graduada en la Universidad de Buenos Aires y se especializa en políticas de diversidad, equidad e inclusión. En 2008 ingresó al gobierno de la ciudad para trabajar en políticas y proyectos vinculados a los derechos humanos y desde el 2019 se desempeña como directora general de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos. Natalia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, bienvenida. ¿Ahí me escuchan bien? Haceme la señal, Marcos, de que me escuchas bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hola a todos, a todas, a todes. Como dijo Marcos, me presento de nuevo. Estoy a cargo de la Dirección de Convivencia en la Diversidad hace ya algunos años. Tuve la oportunidad de formar parte de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos desde el año 2012, más o menos. Y previamente trabajé siempre en temáticas afines a los derechos humanos, a la diversidad, al pluralismo cultural. Así que bueno, un gusto compartirles hoy un poquito de todo lo que venimos haciendo en la ciudad y cuáles son, digamos, las políticas que hoy estamos eh, asumiendo de cara a esta nueva gestión. Yo voy a ir contándoles un poquito para que ustedes tengan así una idea muy general de cuál es el trabajo de la ciudad de Buenos Aires, pero también cualquier cosa pueden hacer una pregunta. Después va a haber igual un momento de consulta, pero está bueno así que sea participativo y que puedan consultar todo lo que quieran. Así que bueno, como les contaba, la dirección que tengo a cargo hoy es la Dirección de Convivencia en la Diversidad, que tiene a cargo lo que son las políticas públicas de protección. Prioridades, digamos, y programas por ahí más invisibles de la dirección, pero que tal vez es el más importante, es el que tiene que ver con el acceso a derecho de las personas del colectivo. Todo lo que tiene que ver con las asistencias para acceder a algún servicio o derecho básico que tenga que ver con nosotros, con todos los ministerios del gobierno de la ciudad. Nosotros somos como una suerte de puerta de ingreso o articuladores de esas políticas con una mirada, digamos, sobre la población mucho más específica que ayuda a acercar esos derechos que tenemos todas las personas, pero que a veces se dificultan un montón por algunas condiciones que, bueno, ya veremos. Marco, si querés, pasa de Filmina. Estamos como en una, vamos a estar en un ida y vuelta. Bueno, esta Filmina me quedó un poco vieja porque la subsecretaría se llama de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos. Podemos pasarla. Ahí está. Bueno, a nosotros nos gusta como hacer una división básica como para que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de protección de derechos. En primer lugar, la dirección es órgano de aplicación de una ley que está en la ciudad de Buenos Aires, que es totalmente de vanguardia, que es la ley antidiscriminación. No sé si alguna vez escucharon de ella, pero bueno, también se trabaja a nivel nacional para conseguir esta ley, que es, se me va todo el tiempo la presentación porque me aparece todo el tiempo el cartel de admitir, perdón. Eh, es una ley que, digamos, nos protege ante actos de discriminación por orientación sexual, por religión y otros, y que nosotros somos el órgano de aplicación dentro de lo que es el gobierno, el ámbito del gobierno de la ciudad. Obviamente hay otros espacios de denuncia, como el Ministerio Público Fiscal, las defensorías y otros más, pero todo lo que entra por gobierno de la ciudad, digamos, deberíamos articularlo nosotros.
Trabajamos también en lo que es el acceso al trabajo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, pero son todas cosas que están en el aire si no entendemos bien como de qué estamos hablando cuando hablamos de esos accesos. ¿Qué quiere decir acceso? Es como muy lejano por ahí, ¿no? Como el concepto de cómo acceder a un trabajo. Bueno, entre lo que son las ofertas laborales del mercado formal y las poblaciones más vulnerables, la verdad que hay como un camino eh, bastante dificultoso, con muchísimos obstáculos. Entonces, básicamente nuestra tarea es hacer programas que fortalezcan como esa llegada entre la población, sobre todo trans, que dentro del colectivo es la más vulnerable, a espacios formales de trabajo y que sean trabajos que se puedan sostener en el tiempo. Y para eso trabajamos en una manera integral. ¿Por qué? Porque abordamos cuestiones que tienen que ver a veces con la salud, con la educación. Para sostener un trabajo cuando uno viene de situaciones muy vulnerables, uno tiene que tener las condiciones básicas de la vida más o menos acomodadas, ¿no? Nosotros por ahí, no sé si ustedes piensan a diario en eso, pero a veces cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no estudió? Bueno, estudiar por ahí es mucho más complejo incluso, pero qué descuido, cómo no se atendió la salud y parecen cosas tan básicas, pero cuando uno está todo el tiempo pensando en la supervivencia, algunas cuestiones cuestan mucho más. Entonces, lo mismo es viceversa. Para acceder a un trabajo, hay algunas variables que tienen que estar de alguna manera estabilizadas para poder tener la cabeza de estar concentrado, de asumir un compromiso, de ingresar a un espacio formal de trabajo. Hay como muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, trabajamos a través de un programa que le decimos el Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans, donde trabajamos sobre todas esas variables, tratando de fortalecer lo que tiene que ver con lo habitacional, con las cuestiones de salud, a veces con dar otras herramientas que tienen más que ver con, por ejemplo, la terminalidad escolar, cuestiones que acompañen la trayectoria de vida de esa persona para que en el momento donde pueda aparecer la oportunidad pueda la persona efectivamente tomarla. Acceso a la salud, ahora todavía no leo las preguntas porque si no llego, pero después va a haber un momento para contestarlas. Acceso a la educación, también contarles que desde la Ciudad de Buenos Aires tenemos un espacio que es la Casa Trans, que es un centro de día desde el cual brindamos asistencia a personas del colectivo. Entre tantas cosas que se hacen ahí, se brinda terminalidad escolar primaria y secundaria para un montón de personas que luego lo que intentamos es que tengan una terminalidad escolar con orientación en algún oficio para que eso se traduzca, digamos, en la posibilidad, obviamente, de poder trabajar. Seguridad, asistencia social, bueno, Casa Trans es lo que les estaba comentando, que después ampliaré un poquito. Asistencia en emergencia. Durante el COVID, no sé si alguna vez leyeron un poquito sobre eso, pero bueno, hay un montón de gente que no forma parte, digamos, del mercado formal y que en la situación de pandemia, cuarentena extrema, se vio imposibilitada de trabajar y de llevar el mango básicamente para pagar cuestiones básicas habitacionales, como es pagar una pensión, que gran parte de la población trans, por ejemplo, vive en pensiones y hoteles, entonces era una gran cosa quedarse sin ingresos durante la pandemia y cómo pagar esas habitaciones y hoteles. Entonces, bueno, un poco la pandemia puso en relieve una situación que nosotros conocíamos y veníamos trabajando, pero que se recrudeció un montón, que tiene que ver con este huevo gallina y el círculo, digamos, que hay que tratar de romper entre trabajo informal, falta de acceso al mercado laboral y entonces falta de acceso a la salud, comorbilidades, promedio de vida de 40 años, que es poquísimo. Así que bueno, empezamos a trabajar muchísimo más profundamente sobre algunas variables y nos paramos sobre todas las cosas en lo que tiene que ver con el empleo, porque creemos que como Estado lo que más podemos hacer por la gente es generar estos espacios de esta inclusión a través del trabajo, que son básicamente herramientas para que cada uno, cada una pueda
llevar adelante su proyecto de vida. Por el otro lado, en lo que tiene que ver con la promoción de derechos y la visibilidad, trabajamos en distintos programas justamente para poner en relieve cuáles son los temas en cuestión del colectivo, que hay mucha gente que por ahí desconoce cuáles son las problemáticas que tenemos que trabajar, que son importantes, porque básicamente si no hablamos de estos problemas es como si no existieran y hay gente que padece esta exclusión del sistema, ¿no? Entonces trabajamos muchísimo en estos programas. El Va Convive, que ahora lo voy a ampliar un poco más, la promoción cultural, el deporte y la diversidad, acciones sobre el espacio público, la Semana del Orgullo, que es una iniciativa, es una de las más importantes de la dirección, ahora voy a hacer hincapié en eso, Marcha del Orgullo y todo lo que tiene que ver con lazos estratégicos que refiere a todas las redes, de las cuales la Ciudad de Buenos Aires es parte, la red de ciudades arcoíris, digamos, hay como muchas alianzas estratégicas que posicionan a nuestra ciudad por sus políticas en otras ligas, por decirlo de alguna manera. Nos vamos comparando con otras ciudades para poder mejorar aquello que estamos flojos y poder también tomar ejemplos de otras ciudades, de otros proyectos que han sido experiencias exitosas y también sumar alianzas para fortalecer en red estas políticas, porque todo lo que tiene que ver con la diversidad y los derechos humanos es muy importante trabajarlo en redes. ¿Por qué? Porque los gobiernos van cambiando y ustedes verán que ahora, por ejemplo, estamos en un momento en el que por ahí la diversidad no es un tema de agenda y hace unos años lo era. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que trabajar como con distintos actores de la sociedad para que no sea una cuestión que sea una política exclusivamente, sino que sea una transformación cultural que apoyamos todos para una mejor inclusión, digamos, de todas las personas, que en definitiva nos hace vivir en una sociedad más justa, más respetuosa, más agradable para todas las personas. Así que bueno, Marcos, seguimos con la filmina. Perdón, yo me estoy tomando mi cafecito de la tarde porque llegué muy tarde a mi casa. Bueno, como les contaba antes, lo que tiene que ver con la ley antidiscriminación, hemos hecho campañas de difusión. Hoy por hoy, digamos, con los movimientos también que se están dando de instituciones que antes recibían esta denuncia, como por ejemplo el INADI, que reformuló un poco su tamaño, su forma y demás. Nosotros estamos recibiendo ahora muchas denuncias. También formamos parte de lo que es el protocolo de violencia de género y diversidad dentro del gobierno de la ciudad, y eso hace que estamos como trabajando en red con las áreas internamente que tienen alguna denuncia o las personas que tienen alguna denuncia internamente, con las áreas de recursos humanos, de la DG de la mujer, y también ayudamos a otras entidades, ya sean públicas o privadas, en la formulación de esos protocolos que son tan importantes para poder denunciar con seguridad. Si querés pasar. Bueno, este es el Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans que les contaba hace un ratito. Hoy es uno de los programas más importantes de nuestra dirección. Estas cifras están un poco desactualizadas porque ya pasamos las 1000 personas. Ahí dice, está mal el dato, pero digamos, son 1000 personas que forman parte como de nuestra, digámosle, bolsa de trabajo. Son perfiles de personas eh, que no todas han podido, digamos, encontrar un trabajo a través del programa, pero sí todas forman parte de las capacitaciones, de los workshops, o han tenido alguna experiencia y siguen en otra búsqueda. Nosotros acá siempre hacemos hincapié en que no es una cuestión de cupo, o sea, nos distanciamos del concepto de cupo en el sentido de que más allá de que obviamente es importante que se registre como un cupo para que sea obligatorio de alguna manera para que la gente lo haga y lo fomente, pero
no debería ser un número, debería ser un espacio de trabajo, esto que pueda ser seguro para la persona, que pueda sostenerse en el tiempo, acompañar todas las trayectorias de vida posibles, obviamente, a encontrar espacios seguros donde puedan desarrollarse profesionalmente. Eso lo hacemos en el gobierno de la ciudad desde el año 2017. Se han hecho más de 150 incorporaciones en distintos lugares estratégicos también que tienen que ver con los circuitos más comunes donde se focaliza, digamos, la población trans, que tiene que ver también con una cuestión de experiencia propia, que tiene que ver con el cuidado de las personas, la atención, la asistencia social. Hay mucho de eso cuando se viene de, perdón, ahí va. Cuando se pasa por situaciones de calle, de mucha vulnerabilidad, de exclusión y demás, es muy común también que cercano a eso exista la vocación de asistir, acompañar a la propia comunidad. Entonces, bueno, hemos incorporado personas en los dispositivos de paradores, de Buenos Aires Presente, de desarrollo social, obviamente, en derechos humanos, por supuesto, en centros de niñez y adolescencias. Bueno, hay como muchísima gente que forma parte, digamos, del gobierno de la ciudad a través de este programa, y lo que hemos hecho con todas estas personas que se fueron incorporando fue hacer una red, que es una comunidad de la cual les voy a hablar un poquito más adelante, desde donde nos sostenemos. Básicamente, la idea de la red era acompañar a esas personas que se habían incorporado sin experiencia en el ámbito del mercado laboral formal, acompañarlas y que puedan transmitirle esas experiencias a otras personas que se animen a presentarse por primera vez en una entrevista, bueno, empoderarse y sostenerse, porque bueno, muchas personas, como les decía, vienen de lugares lejos, peleados en muchos casos o sin hablarse con las familias, hay mucho de eso, mucha necesidad de comunidad. Entonces lo que nosotros quisimos armar fue un espacio básicamente comunitario, que nos seguimos encontrando una vez por mes. Es como una gran familia, forman parte más de 80 personas, no vienen todas las 80 personas una vez por mes, pero siempre unas 40 nos juntamos. Acá es importante decir que para nosotros, digamos, como Dirección de Diversidad, es muy importante atender a lo que es la vocación de las personas. Nosotros no conseguimos un trabajo y es cualquier trabajo, es pensar en qué podemos hacer con las distintas vocaciones. Apoyar a las vocaciones artísticas en su incorporación en los circuitos culturales de la ciudad, así como también apoyar emprendimientos de personas del colectivo, fomentar el empleo autosustentable, fomentar el emprendedurismo, ¿no? Colectivo o individual. Y bueno, y hay un montón de otras personas que están más para lo corporativo, un montón de otras personas más para el servicio público, hay de todo, pero también esto es permitirse también soñar con hacer algo que te guste y que sea para vos. Mientras tanto, hasta que van surgiendo búsquedas y nosotros hacemos esa búsqueda, ese perfilado, hacemos una preselección y luego pasamos de la preselección a un acompañamiento en lo que tiene que ver con la búsqueda laboral. En el mientras tanto, damos un montón de workshops y herramientas para la inclusión laboral de la mano con un montón de empresas que, como nosotros las capacitamos, ellos nos devuelven de esta manera también a través de estos encuentros. Este mes lanzamos un programa que se fue gestando un poco espontáneamente, que es algo que estaba sucediendo, pero lo encuadramos y le dimos un poco más de forma, que se llama Transforma tu futuro, y es un programa de distintos encuentros que hacen a ese primer escaloncito para soñar con el trabajo que más te guste. Entonces, ayudamos a manejar redes sociales, armar tu CV, entrenamientos para entrevistas. Hoy dimos un curso de uso de Canva para presentaciones, CVs, etcétera. Otro día es el uso de LinkedIn. Bueno, vamos armando distintos encuentros que nos parece que están piolas. Bueno, y por último, Red Diversa, que era lo que les contaba, este espacio que están todos invitados algún día a participar y conocer de qué se trata. Si querés, pasamos de Filmina. Acceso a la salud. Bueno,
En la ciudad de Buenos Aires hay un montón de grupos profesionales que atienden a la salud LGBT, tanto en hospitales como en centros de salud, los ESACs, digamos. Hay un montón de equipos que se especializan en, por ejemplo, endocrinología con perspectiva de diversidad, hormonización, cambio de genitalidad, hay operaciones, hay de todo, fonoaudiología para personas trans, o sea, la verdad que hay mucha oferta en lo que tiene que ver con la salud, hay muchísima demanda, por supuesto, y lo que falta, y esto es algo piola para que ustedes piensen, ustedes que están formándose y están tratando, digamos, de acercarse a esta temática, lo que sí nos falta es institucionalizar todo eso. Digamos, no son áreas institucionalizadas como área de ginecología, bueno, área de salud transgénero, no. Eso pasa solo en algunos hospitales. En los demás, en los que no está institucionalizada, hay muy buenos profesionales de la salud pública que fueron armándose la agenda en los hospitales. Pero bueno, como todo en la vida es político, entonces son lugares que se van dando muy de a poco, hay que ir generando espacios, conversaciones. Entonces, nuestro rol desde el Ejecutivo, desde la Dirección de Diversidad, es armar red, con todos esos equipos, armar red, darles sostén, darles espalda para que puedan seguir haciendo su trabajo, pero en coordinación con otras áreas de salud, con otros hospitales, hacer derivaciones. Nosotros damos muchas capacitaciones a los personales de hospitales y centros de salud, sobre todo para lo que son las áreas administrativas de enfermería, que son quienes atienden a las personas, que es donde más, digamos, problemas o tensiones puede haber con una persona que se acerca y bueno, asegurarnos de que sean bien tratadas, respetadas por su nombre. Ustedes tienen que acordarse siempre de esto que es lo más básico. Una persona que es maltratada en un hospital o en el registro civil o en una escuela o en un trabajo no vuelve nunca más. Entonces nosotros nos tenemos que asegurar de mejorar eso para que las personas vuelvan, se atiendan o puedan denunciar con seguridad o puedan terminar la escuela o puedan sostener un trabajo. Todo eso tiene que ver con la sensibilización que hacemos nosotros. Bueno, en otro año, esto está un poquito mezclado, pero en el año de lo que fue la pandemia hicimos también una campaña de vacunación antigripal para 500 personas que estaban, digamos, sin la posibilidad de circular en el espacio público y que padecen comorbilidades, entonces era muy importante que sean vacunadas y como hay un tanto prejuicio y a veces las chicas trans, por ejemplo, les cuesta más acercarse a esos espacios de salud, nos acercamos nosotros con voluntarios de la UBA, de enfermería, hicimos una campaña de vacunación donde vacunamos a más de 500 personas. Bueno, y después se van inaugurando año a año, vamos armando como un recursero, donde vamos actualizando cuáles son los servicios que están vigentes, que están funcionando bien. Nos vamos haciendo como un autobombo propio con los profesionales para justamente promover esos espacios de salud que están funcionando, que están, digamos, como con personal obviamente capacitado, y acá es mucho, la comunidad trans es muy, es una comunidad donde la comunicación fluye muy rápido, entonces funciona mucho lo que es el boca en boca. Un hospital donde se está tratando bien, por ejemplo, lo que tiene que ver con la hormonización, o que tiene completa la canasta, o que hay una endocrinóloga que hace un buen laburo y demás, rápidamente, bueno, se llenan los consultorios y demás. Pasamos de filmín, hay un montón obviamente de demandas que tenemos que ir trabajando, siempre tenemos un montón de deudas con respecto a la población LGBT y la salud, pero bueno, son temas que todavía a nivel global no están tan estudiados, por eso a veces es muy difícil dar respuestas rápidas. Voy a dar solo un ejemplo como para también para que se queden pensando en esto y después puedan investigar un poco de qué se trata. El año pasado, cuando falleció Silvina Luna, por ejemplo,
se hablaba mucho de todo el tema de las siliconas y cómo hacemos. Hay un montón de chicas trans que en los 90 se pusieron siliconas rápidamente, de maneras, digamos, muy poco por ahí clínicamente aprobadas, y por decirlo así de alguna manera, y entonces eso representa un problema que hoy no está estudiado cómo resolver. ¿Se entiende lo que digo? Todavía los médicos no saben cuál es el abordaje que tenemos que hacer, y tampoco antes se le daba tanta pelota porque, como dije todo el tiempo, las personas trans tenían un promedio de vida de 40 años. Hoy por hoy se está estirando esa edad, digamos, esa media de edad, y eso, afortunadamente, esto tiene que ver con un montón de cuestiones y de trabajo que hay detrás, pero eso hace que hoy empiecen a surgir problemáticas que antes no eran trabajadas porque tenían que ver más con la vejez trans y no llegaban. Hoy tenemos personas trans de repente de 60 años, entonces es hora también de trabajar sobre las consecuencias de estas operaciones, sobre cuestiones oncológicas, por ejemplo, sobre tabaquismo, sobre distintos hormonización y vejez, tercera edad. Hay un montón de cuestiones que antes no eran ni siquiera un planteo posible porque las chicas no llegaban a la mayor, digamos, más allá de los 40 años. Es interesante esto, porque entonces esto abre como un panorama de muchísimas posibilidades de investigación, de desarrollo, de estudios. ¿Se entiende? Bueno, voy a ir más rápido porque ya veo que estoy corta de tiempo. Acceso a la educación, bueno, también trabajamos con escuelas, acompañamos a lo que es la coordinación de ESI en escuelas, en capacitación y formación de docentes, no docentes, hacemos jornadas, de repente acompañamos jornadas que tienen que ver con la educación sexual integral. Buscamos también que las personas terminen el colegio, porque esto es casi diría un básico para cualquier trabajo, y eso lo hacemos en distintos dispositivos. El principal es en Casa Trans, que es el centro de día que les comenté que es, digamos, de gobierno de la ciudad conveniado con una organización, y ahí se hace terminalidad escolar de primaria y de secundaria. Este año le vamos a agregar con terminalidad en oficios. Esto es importantísimo porque además, digamos, habla de resolver y volver a dar una oportunidad, ¿no?, de concluir algo que fue siempre suspendido o cortado, ¿no?, o abandonado por una situación siempre de mucha angustia, de no poder sostener porque en el espacio no eran reconocidas por su género autopercibido. Entonces, bueno, es como hay una reconciliación. Se trabaja esto mucho con el ministerio. Trabajamos también, no sé si conocen el Mocha Celis, que es el bachillerato trans por excelencia, que bueno, está homologado también con lo que es la currícula de bachilleratos del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Educación. Así que es un lugar también interesante para investigar. Podemos pasar de Filmina. Seguridad. Bueno, con seguridad se trabaja muchísimo en lo que tiene que ver con la formación, sobre todo de los cadetes que están estudiando, digamos, en el Instituto de Seguridad Pública para devenir en policías, y trabajamos también con policías de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre todo hacemos mucha fuerza con lo que son las superintendencias de género, que son 4, norte, sur, este, oeste, hay 4 sedes, que tienen un enfoque más de violencia de género, violencia intrafamiliar. Son espacios para nosotros más seguros por ahí que otras comisarías, porque están como con esta lupa, con esta perspectiva mucho más a fondo. Así que bueno, trabajamos muchísimo con lo que es la Dirección General de Violencia de Género del Ministerio de Seguridad, que en realidad ahora se llama Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad. Trabajamos muchísimo también este año en esta nueva gestión. Estamos dándole mucha bola a lo que tiene que ver con los datos sobre transfemicidios, violencia de género hacia personas del colectivo LGBT,
porque los números que manejamos nosotros informalmente realmente son muy dramáticos, muy alarmantes y nos faltan datos. Esto es un tema importante, o sea, la comunidad LGBT por sí no tiene en general muchos datos, porque son datos difíciles de obtener. O sea, cuando uno hace un censo no le va a ir a preguntar a la persona por su orientación sexual porque no tiene nada que ver con la pregunta. Y la orientación sexual tampoco nos interesa para formular una política pública, pero sí la autopercepción de género. Pero bueno, es difícil llegar a ese dato. De a poquito hay un montón de sistemas, digamos, de recolección de datos que se están mejorando, se trabaja también con censos y estadísticas y con otros lugares que recogen estos datos para poder mejorar lo que son las políticas públicas. Bueno, pasamos a la próxima filmina. En lo que tiene que ver con barrios vulnerables, tenemos, digamos, un pie en en el barrio Mujica, sobre todo en el barrio Mujica. Somos pocos, por eso no podemos, digamos, nos gustaría, nuestro sueño sería tener como un referente en cada barrio para poder acercar estas políticas de diversidad a los barrios vulnerables, que son que ahí están, digamos, quienes más nos necesitan, porque no es lo mismo, como decía un amigo mío, ser gay en Palermo que en el barrio 31. Entonces, para eso también estamos ahí trabajando en distintos puntos. Hay un lugar que es el punto Violeta, que es desde donde nosotros brindamos, digamos, nuestra asistencia, tratamos de acercar los programas de empleabilidad, hacer charlas, que también cambia el tono, cambian las problemáticas. Entonces, bueno, también hay que tener un poco la muñeca de ir viendo a quién le está hablando uno y por qué. ¿Qué necesita el otro de uno? No lo que uno tiene para contar, sino cuál es la necesidad en el barrio respecto a la diversidad. Y básicamente la necesidad es como el refugio, el abrazo, generar comunidad, ¿no? La protección frente a un ambiente que por ahí a veces puede ser mucho más hostil eh, que en otros lugares. Bueno, pasamos una filmina, Casa Trans ya les conté, ahí brindamos asesoramiento, contención, salud, terminalidad escolar, asistencia alimentaria, porque después de la pandemia quedaron muchas personas con un montón de cuestiones de salud mental que combinadas con la falta de comunidad, de familia y de entorno, digamos, y de trabajo, quedan en una situación muy delicada, muy vulnerable, así que brindamos también asistencia alimentaria, más o menos, digamos, no importa el número final, pero son muchas personas que han quedado como en esa situación y hay que acompañar. Pasamos de Filmina, ahí estaba lo que les contaba antes, un poco lo que fue. Esto lo pasamos porque es lo que ya les conté respecto a la emergencia del COVID, todo lo que fuimos articulando. Se articula mucho también con las empresas para todo lo que tiene que ver con donaciones, con necesidades específicas como computadoras, apoyo para poder estudiar o para alguna herramienta, para algún proyecto colectivo. Hacemos mucho eso con las empresas que capacitamos. Pasamos de Filmina. Y este es el Va Convive, que como les contaba es un programa de 5 encuentros, 5 talleres, capacitaciones, donde hablamos de diversidad sexual, comunicación inclusiva, masculinidades, diversidades y violencia de género. Son talleres muy reflexivos, son talleres dados por profesionales, obviamente con muchísima experiencia, participativos, no son bajadas de línea para nada, sino son espacios para pensar y conocer conceptos. Con el total profesionalismo y obviamente privacidad para que uno pueda también hacer las preguntas que no se anima a preguntar en ningún otro ámbito. Bueno, eso lo hacemos con empresas, comercios, áreas de gobierno, policía, escuelas, hospitales, clubes, instituciones deportivas. Eso ya hemos capacitado más de 70.000 personas. Hay un mapa de Buenos Aires donde pueden encontrar
cuáles son los lugares que se han capacitado con nosotros, los vamos actualizando cuando podemos. Pero bueno, está bueno y por ahí ustedes ahora, si están atentos y por ejemplo van a tomar un café o entran a un hotel o entran a un lugar y ven la sticker del Va Convive, es un lugar que hizo todo el programa con nosotros. Así que bueno, esa es una política que hace pie en la ley de espacios libres de discriminación de la Ciudad de Buenos Aires y es muy importante porque es como yo le digo que es nuestro caballo de Troya, porque nosotros entramos con el Va Convive y después empezamos y le damos todo, empleabilidad, le pedimos, digamos, apoyo para distintas iniciativas, proyectos, los impulsamos, los empujamos a que tomen más medidas de inclusión, de empleabilidad, bueno. Son infinitas las demostraciones que han tenido estos espacios cuando se comprometen y cuando empiezan a concientizar, y también los ayuda en términos, digamos, de vida personal, porque lo que nosotros estamos contando y hablando no es algo que queda en la esfera de lo laboral, sino que tiene que ver con algo que nos pasa a todas las personas y que puede ser algo que te ayude a pensar una situación de tu familia, de alguna relación, de tu hermano, de una amiga. Entonces, eh, son herramientas que en general son muy bien recibidas por las personas que escuchan. Bueno, pasamos de Filmina. Flor, no sé si está por ahí, pero estoy llegando justo al tiempo, me parece, con los programas. A ver, voy a Estamos bien, llegar. estamos bien, Estoy bien, estoy corriendo, pero estoy bien. estamos bien, seguí nomás. Bueno, No, tranqui, tranqui, estamos bien. Deportes y Diversidad es un programa que ya tiene 4 años. Eh, es un programa básicamente de acceso al deporte para personas del colectivo. Es sumamente importante porque acá viene la fanática del running. Soy nueva en el deporte, pero ahora ya soy fanática porque uno descubre que ayuda, digamos, al desarrollo de la persona en todo sentido. En primer lugar, es un espacio súper comunitario. Entonces, ¿qué hace? Te junta con gente, con grupo, te hace formar parte de un equipo que te necesita, que te espera. Formás parte de una grupalidad. En segundo lugar, hace bien a la salud hacer deporte. Y en tercer lugar, digamos, bueno, todo. Conoces gente, ayudas a la salud, aprendes a trabajar en equipo, tiene un montón de beneficios. Entonces, son todos beneficios que las personas del colectivo, cuando uno va escuchando sus historias, en general lo que más te cuentan es que durante su infancia no pudieron hacer deporte porque el deporte era como algo que estaba vetado, algo que era para personas hegemónicas. Los varones hacían fútbol, las mujeres hacían vóley o hockey, y el chico gay que no tenía ganas de jugar al fútbol porque no quería ir al golpe o lo que sea, y no había opción, y entonces era como una cuestión de maltrato, discriminación. Son historias, historias, historias. No saben la cantidad de historias que tenemos de personas que nos llegan, que me dicen, descubrí el deporte hoy a los 40 años por tener este espacio, y la verdad como qué bronca que esto no suceda desde chicos, que uno puede elegir. Hoy por hoy es distinto, hoy por hoy en las escuelas se puede elegir, las chicas pueden jugar al fútbol, los chicos pueden hacer patín. Ya afortunadamente eso se está modificando en escuelas públicas y en privadas, pero no en todas. Todavía tenemos un montón de camino en eso. Y ni hablar de las federaciones deportivas, y ni hablar de los clubes, de los grandes clubes, las grandes instituciones, que aún les falta un montonazo, por no decir todo el camino. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Por un lado, desde los espacios públicos que tiene la ciudad, la infraestructura deportiva que tiene la ciudad, fomentamos el desarrollo deportivo de estas agrupaciones. ¿Cómo? Dándoles lugares para entrenamiento, dándoles lugares para torneos, fomentando ese encuentro y ese crecimiento de equipo. Y acá este es uno de mis bebés de la gestión, porque empezamos con una propuesta que era rara, que nos decían, pero ¿por qué si es una turnera libre para todos los vecinos, ¿por qué tenemos que hacer esta discriminación positiva? Y vieron que, no sé si ustedes acá hay alguno de las ciencias sociales, pero explicar por qué hay que hacer una discriminación positiva a veces puede ser un trabajo muy arduo, pero lo hicimos y hoy por hoy se dio un efecto dominó y hay miles de equipos de la diversidad que están súper competitivos encima, súper competitivos.
entrenando un montón, pero es re loco porque hay mucha gente que se empezó a sumar en esto y se puso como de moda. Y poner de moda el deporte dentro de una comunidad es un montón. Entonces, eso se da cuando uno facilita esos espacios, cuando uno hace que eso sea seguro, cuando hay propuestas que convocan, hay propuestas de torneos que convocan a equipos LGBT, hay lugares, hay categorías, digamos, para personas trans. Bueno, la verdad que todo eso es mucho laburo, se hace en conjunto obviamente con la Secretaría de Deportes. También hacemos capacitaciones y acompañamiento a clubes, a todos los polideportivos, a los clubes de barrio. Hemos capacitado a más de 70 clubes de barrio, que en la Ciudad de Buenos Aires hay 350 clubes. Son los espacios donde vive la gente, donde crecen los chicos. Entonces es importante que tengan una perspectiva de género, que tengan una conciencia sobre el baño, si hay un chique que no quiere entrar al vestuario y eso representa un problema, bueno, estar atentos. Y eso se aprende con cultura, digamos, ¿no? Capacitándonos, leyendo, estando en contacto con otras personas, preguntando, abriendo un poco la cabeza. Así que gestionamos también espacios de entrenamiento en polideportivos de la ciudad, en parques. Tenemos un programa también para mujeres líderes en el deporte, una red que cada tanto se junta con alguna iniciativa. Damos también talleres en las colonias, por ejemplo, de Buenos Aires, que son colonias para chicos. Hacemos juegos, digamos, de educación no formal, para que se lleven algunos conceptos más generales de lo que es la diversidad, la inclusión y demás. Bueno, y después pasamos de Filmina a este año tenemos la suerte de recibir a 2 mundiales, Mundial de Natación LGBT y Mundial de Fútbol Gay. Y nos lo ganamos como ciudad por nuestras políticas públicas, por el desarrollo deportivo que tienen las agrupaciones LGBT en nuestra ciudad y en nuestro país, así que es realmente un orgullo. También hagan doble clic los que quieran en esto. Voy más rápido porque ya estoy un poquito corta de tiempo. Promoción de la cultura LGBT y efemérides. Tratamos de celebrar o de visibilizar en todas las fechas que tienen el calendario, digamos, de efemérides, de recordación, de conmemoración, Día Internacional del Orgullo, Día de la Visibilidad Lésbica. Tratamos de poner, digamos, en agenda y visibilizar con algunas acciones que pueden ir desde un conversatorio hasta alguna campaña de comunicación. En el espacio público, pasamos de Filmina, también se han hecho cosas que a veces una vez vas a la estación de subte y ves la estación Carlos Jauregui o ves el obelisco de colores y te preguntas, ¿para qué sirve esto? Sirve porque es algo más. Si fuera lo único sería una pavada, pero sirve porque es algo más, porque es mostrar, es poner en la vía pública, que la vía pública en primer lugar sea de todos, que vos, si sos del colectivo, ves la bandera del orgullo reflejada en el obelisco y sentís que tu ciudad te está abrazando. Eso por un lado. Y por otro lado, para poner en agenda, porque visibilidad, si no, lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derechos. Ese es como nuestro lema para avanzar en esta agenda. Por último, en la última filmina, creo que es la última, está lo que es la Semana del Orgullo. No, no es la última. Bueno, pero la cuento más rápido. Es la Semana del Orgullo, que es todos los años, la primera semana de noviembre. Está establecida por ley, así que se va a hacer todos los años la primera de noviembre y culmina, hay un montón de actividades, festivales, muestra de fotos, actividades en escuelas, de fotografía, en centros culturales, con empresas, conversatorios y demás, y culmina en la Marcha del Orgullo, que no sé si fueron alguna vez, pero es un gran hito de la Ciudad de Buenos Aires. Probablemente me animo a decir que es el evento más convocante en la vía pública, uno de las marchas, de las convocatorias más importantes, más numerosas de nuestro país, junto con otras dos, pero esta sin duda es una de las más grandes. Y vale la pena verlo, porque bueno, es muy reconocida nuestra marcha a nivel regional, a nivel internacional, tiene una historia de lucha que es, digamos, muy emotiva y que la podemos hablar si quieren en algún otro encuentro, pero por ahí de eso está bueno también que les cuente Maxi Ferraro. Hay una historia de conquista de derechos de nuestro país que realmente es como algo para estar orgullosos y eso es un poco lo que se celebra en la marcha y así como también se exigen
otras consignas que siempre están pendientes porque obviamente todavía hay muchísimo más de lo que podemos hacer. Por último, como les contaba, están los lazos estratégicos. Este es mi hijo que en algún momento iba a aparecer en escena. Y están los lazos estratégicos que, como les venía contando, es muy importante fomentar porque nos permiten avanzar y potenciar lo que son las políticas públicas que llevamos adelante. Hacemos un consejo consultivo asesor honorario de diversidad sexual, que son reuniones que hacemos trimestralmente con todas las organizaciones que forman parte del colectivo LGBT, las más representativas de nuestra ciudad y de nuestro país, y donde nos asesoran y nos dicen o nos critican o nos peleamos o nos amigamos o trabajamos en conjunto sobre las políticas que se desarrollan. Pero yo siempre digo que lo más importante es escuchar a las organizaciones porque son quienes nos marcan el camino. Entonces, estos espacios resultan sumamente importantes. Después tenemos redes internacionales con otras ciudades, como la red de Ciudades Arcoíris, la red diversa, que era el espacio que les conté. Nos juntamos todo el tiempo con organizaciones y tratamos de acompañarlas en sus proyectos, en sus programas, en sus desafíos, en sus problemáticas. Trabajamos con las empresas, con el sector público y obviamente con los legisladores que también son quienes nos dan un marco que nos permita actuar. En la última filmina les puse una línea de tiempo por si quieren en algún momento que les podamos compartir esta presentación. Igual tiene errores, así que no la compartiría hoy, la compartiría mañana o pasado, pero hay una línea de tiempo para que ustedes puedan ver todas las leyes que fueron haciendo que hoy podamos trabajar como trabajamos en estos programas o en estas políticas, porque son las que nos dan el marco legal, básicamente. Así que eso es todo. Bueno, ahí ya el mono, que sentate bien. Eso es un poquito todo. A ver, ahora voy a tratar de leer. Ahí voy, amor. A ver. Refuerzo el mensaje de... Ah, eso. Espera que voy a empezar a leer las preguntas. ¿Cómo estás, Natasha? Si Ahí va. quieres, las podemos Sí. leer desde acá. Dale. Sí, Igual también mejor. tenemos, las chicas y yo también teníamos algunas consultas. Bueno, pero primero que nada tenemos que agradecerte por toda esta charla. De verdad que es impresionante todo, o sea, escuchar y ver todo el trabajo que hace la ciudad en cuanto a diversidad y derechos. La verdad que eh, o sea, a mí me has impactado y yo siento, yo que soy una persona inmigrante que viene de otro país, o sea, reconozco que la ciudad de Buenos Aires es o sea, es una diferencia abismal con tanto en la región como con otros países también de avanzada en cuestiones tipo de derechos y diversidades, por lo que, nada, siempre se agradece. Y bueno, para iniciar la ronda de consultas, te quería primero preguntar a vos, nada, vimos todas estas políticas públicas, también vimos que llevas mucho tiempo en la gestión. Quería ver si podías hablar un poco sobre cómo ha sido tu paso en la gestión y qué le recomendarías a los jóvenes que actualmente quieren tipo involucrarse y participar en cuestiones de diversidad y de derechos humanos. En el estacionamiento. Bueno, a ver, un montón de cosas acá. Un segundito en el E. La verdad que un montón de cosas. En primer lugar, que uno entra siendo una persona y en el camino puede cambiar mucho y crecer mucho, y para eso hay que estar atentos. Siempre les digo a mi equipo, que es un equipo muy diverso, que quien quiere formar, o sea, la vocación pública es muy clara, no es parecida a otras. Y quien la tenga, vaya por ello, porque en lo que es por lo menos lo que conozco yo de gobierno de la ciudad, siempre hay lugar para seguir andando, para seguir recorriendo, para seguir construyendo. Uno va aprendiendo muchísimo de otros temas que no son el propio, desde el cual te da como creatividad y distintas perspectivas para generar, digamos, lo que es tu laburo, tu política pública que tenés que defender. Y a mí el consejo que yo daría por cómo soy yo es que yo soy muy cabeza dura para algunas cosas y soy muy entusiasmada y como que voy muy para adelante con lo que yo considero y todo, pero el gobierno, digamos, el Estado te da un ejercicio obligatorio que es que hay que aprender de la cadencia de los tiempos políticos, aprender, digamos, de la cadencia de las situaciones, no todos son los momentos
ni para avanzar, ni para hacer todo o sostener la misma intensidad. El manejo de los tiempos me parece que es algo interesante para pensar como sociedad, como gobiernos, encontrar los momentos justos para activar cuestiones, digamos, que pueden hacer efecto. Me parece que es como algo importante, es el consejo que yo daría, no dejarse llevar nada más por el entusiasmo de lo que uno quiere hacer, sino también de cuándo es el momento. Eso es como que hay que siempre estar atento. Hay muchos, a mí un profesor de Derecho, hace un montón de años, cuando yo estudiaba en el colegio secundario, me decía leer el diario diariamente todos los días, como me lo escribía en el pizarrón. Y para mí eso era como una pavada, pero cuando lo empecé a hacer, claro, me sumergí en un mundo que a mí me interesaba mucho, o sea, hay que estar involucrado y estar atento a un montón de aristas que hacen a los escenarios políticos y públicos, digamos, que no son específicamente de tu agenda. Yo a veces es como que siento que leo más de político, más de situaciones que merodean la política o mi trabajo, que cuestiones, digamos, profundas sobre lo que a mí me gustaría estar leyendo, que es políticas de diversidad en otras ciudades, qué está pasando, digamos, leer más de lectura académica, no se tiene tiempo para todo, hay que elegir. Pero bueno, en este momento, por ejemplo, en particular, me resulta muy importante estar como informada de cuáles son los movimientos posibles, pues esto es como un ajedrez. Ahí es el momento para tal programa, hay que hablar con tal. Hay que tener todo el tiempo como la astucia de pensar a quién puede ayudarte a potenciar algo, a hacerlo crecer, por dónde puede ir la cosa. Por ejemplo, hubo un momento en el que tuvimos que retroceder un poco con lo que tenía que ver con lo... En un ratito, sí, en un ratito. Sí, mi computadora pues podía ser, por ejemplo, bueno, no bajemos un poquito un cambio con este programa, pero fortalezcamos tal otro. Y eso lo vas teniendo como el timing de la gestión. Igual también esto que diría como que en 15 años pasan un montón de cosas, que no sé cómo era yo ya a los 22, pero era claramente, tenía como otra perspectiva, otros intereses y me fue llevando este camino a tener experiencias que siempre fueron muy dinámicas. No trabajo de lo mismo nunca, como ni un año para atrás, nunca tengo el mismo trabajo, es muy dinámico, cambia mucho, se conoce mucha gente también y muchas historias y uno se va también dejando llevar, entonces lo hace muy nuevo siempre, es como un trabajo muy excitante porque es nuevo, desafiante, nunca lo terminás de hacer bien porque siempre falta todo, entonces, bueno, a mí me gusta por lo menos. Ok, y por último, acá en el chat, a ver, había preguntado Hernán que, bueno, la verdad es muy interesante lo que dices y le gustaría saber si crearon algún material que se pueda compartir sobre charlas dadas a jóvenes acerca de la educación sexual integral y otros temas. Mira, materiales para compartir, tengo un montón que después les puedo pasar a Flor para que los circulen. Hemos hecho desde manuales de buenas prácticas hasta para empresas, hasta glosarios, recurseros para migrantes LGBT, hemos hecho de todo. Los cursos están, pero un minuto, dame. No están grabados porque nosotros le damos mucha bola a lo que es la presencialidad. Sentate allá, a ver si lo puedes ver. Le damos mucha bola al taller presencial y a la confidencialidad, digamos, del equipo que forma parte de ese taller. Entonces nunca los grabamos, pero también los invitamos a todos, a quienes les interese tomar esta capacitación o este programa, están recontra invitados y podemos hacer, si quieren, con gusto y si les parece que le puede resultar interesante a alguien, hacer talleres virtuales para que puedan hacer el programa. Sin duda, digamos, vale la pena porque
las chicas, digamos, todas las talleristas son profes universitarias que tienen un montón de experiencia. Nosotros hacemos talleres a veces para gente que no tuvo ni un acercamiento al tema y gente que está súper en tema. Entonces, digamos que me parece que puede resultar también para un grupo como ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Natasha. De verdad, escucharte siempre es un placer. Así que bueno, siempre sos bienvenida en estos espacios y te agradecemos mucho por participar. Te liberamos para que puedas seguir con tus chicos. Así que bueno, feliz tarde. Y ahora, nada, toca pasar a presentar al siguiente invitado de Muchas hoy, gracias, que Natush. Marcos, déjame agradecer por favor a Natush, que sé que está haciendo un gran esfuerzo, tiene a los dos nenes con fiebre y acá está, así que agradecerte porque realmente hiciste un gran esfuerzo y siempre hay que agradecer. Bueno, gracias a Te ustedes. liberamos ya, Natush, y Solo una cosita, un último chivo. Gracias por la invitación y los invitamos a todos, a todas, el 17 de mayo, que es el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual. Son las jornadas porteñas de diversidad sexual que las hacemos hace muchos años. Siempre se trabaja un tema distinto y este año es el 17 a las 9:30 de la mañana en la Casa de la Cultura. Y si tengo suerte y me dice que sí, acá está una de las oradoras presentes, así que, bueno, un ahí placer. estoy, ahí estaré, ahí estaré. Gracias, Bueno, gracias por la invitación también. besos a todos. Hasta luego. Gracias. muy bien. Bueno, Bueno, antes de la presentación que va a hacer Marcos, antes, perdón, yo me quiero tomar una pequeñita licencia antes de hacer la presentación al que sigue, que es un grande, pero quiero decirles a todos los que y todas las que están todavía conectados, es la última esta. Los que llegaron hasta acá hicieron un gran esfuerzo, así que lo que quiero decirles es que queda un pasito más, que es la presentación de ese trabajo final para que podamos recibir todos la mención y el título que les otorgamos, el diploma que les otorgamos. Así que les pido un último esfuerzo. Por favor, si ustedes están en algún grupo y sus compañeros están aflojando, empújenlos, porque si llegaron hasta acá, ya no falta nada. Y la verdad es que quiero verlos el 11 en ese encuentro que vamos a tener presencial, así que les pido que no aflojen. Sé que algunos son de San Luis, algunos son de Córdoba, algunos se les va a complicar venir, a los que se les complica venir, por supuesto que se los vamos a mandar, pero a los que están acá les pedimos un último esfuerzo. Es un último esfuerzo. Así que ahora sí, le paso la palabra a Marcos, que viene uno de los pibes que yo conozco que más sabe de ambiente. Así que los dejo y no interrumpo más. Gracias. muy bien, y sí, así es como dice Flor, es un último esfuerzo, el trabajo final para llegar todos al 11 en nuestro encuentro presencial. Y también, como dice Flor, el próximo invitado es un grande joven, así que me toca presentar a Tomás Dardanelli, de 24 años. Tomás es politólogo por la Universidad Católica Argentina, al igual que estudiante avanzado de abogacía en la misma casa de estudios. Actualmente es coordinador federal del Movimiento Ambiental de Embajadores Verdes, que actualmente tiene miles de voluntarios en más de 100 grupos en todo el país. Previamente integró el equipo de economía circular del gobierno de la ciudad, creando e impulsando la red de economía circular de la ciudad. Su actividad política se desarrolla hoy en el PRO, así como su paso por el gremialismo estudiantil, habiendo sido presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina. Tomás, bienvenido, buenas noches, y bueno, tenés este espacio. Buenísimo, Marcos, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo por la invitación y especialmente a Flor. Yo fui alumno de la última entrega de Jóvenes por los Derechos Humanos, así que me alegra mucho estar hoy acá y poder contarles un poco de la agenda ambiental, de su relación con los derechos humanos, con juventud y particularmente lo que hacemos desde Embajadores Verdes, que está muy bueno y me llena de orgullo. Así que si les parece, les voy a compartir una presentación. Avísenme si ahí se ve bien. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre ambiente y derechos humanos.
lo que nos convoca. Acá puse 4 fotos que me pareció que estaba divertido que las pensemos juntos, así que los que quieran, mirándolas, describir qué ven ahí y cómo piensan que se puede relacionar con lo ambiental, estaría bueno como para romper el hielo y empezar a charlar de estos temas. No sé si algunos se animan, no sean tímidos. Ahí, Ulises, que tenés la mano levantada. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo ¿Cómo estás? va? Mirá, la relación que hago, principalmente va con la imagen 1, 3 y 4, tiene que ver para mí un poco, eh, primero y principal, bueno, en la primera imagen vemos, entiendo, es una inundación, ¿no? Lo cual es un problema bastante grande a partir de la crisis ambiental. Luego en la tercera imagen veo ahí lo que podría ser un basurero. No sé si toda esa basura está tirada sobre agua o en qué parte, pero es mucha basura junta, la cual está estancada en un lugar. Entonces, eso también, ¿no?, genera problemas ambientales. La cuarta, eh, no, no veo bien qué sería. No sé si sería como un desagüe. O sea, si es un desagüe que cae en la vereda o algo así. La cuarta es Como, muy rara, fue bastante viral hace unas semanas, y aunque no lo puedan creer, esos son mosquitos. Eso es una estación ¿cómo del se dice? subte y A la son mierda. todos mosquitos, una invasión enorme que, bueno, preocupó mucho hace unas semanas. Una locura. Sí, Y después sí. la segunda, no sé si tiene que ver con el tema del uso de bolsas de plástico, si la subiste por eso la foto, y el tema de la contaminación del plástico puede ser, Está bueno. como, como uso común que se le da, ¿no? Que luego es tirado a basurales y bueno, también representa un riesgo para la vida de los animales, especialmente acuáticos. Recontra, buenísimo. Se nota que sabes del tema, Ulises, gracias. También estaba Karen con la mano levantada. No sé, Karen, si querés sumar algo. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Bien. Yo quería aportar que lo que veo en común de las 4 imágenes justamente es la intervención del humano en el ambiente. Nosotros el ambiente lo tenemos como una herramienta para nuestra supervivencia y demás, pero es un derecho común. Entonces, esto de que uno trata de forma individual algo que es de todos genera estas consecuencias. Solo eso porque lo demás ya lo dijo el compañero. Buenísimo, Karen, gracias. Introducís 2 ideas que son muy importantes. Por un lado, la acción del hombre en la naturaleza, que eso en general en el mundo ambiental se lo conoce como acción antrópica, y también la cuestión de cómo afecta lo colectivo, ¿no? Cómo lo que uno, el impacto que uno tiene en lo ambiental también afecta a todos los demás. Así que gracias por esas 2 ideas. Y sí, la idea con estas fotos fue básicamente ver cómo lo ambiental nos afecta en nuestro día a día. La primera foto es una inundación que fue hace unos días en el Gran Buenos Aires. La segunda es una verdulería. La tercera es el Borbollón, que es un basural a cielo abierto en Las Heras, en Mendoza. Y la cuarta es una invasión de mosquitos en el subte de Buenos Aires. Y la realidad es que lo ambiental y específicamente el cambio climático nos afecta todos los días, ¿no? Produce una frecuencia mayor de lluvias que genera inundaciones, más allá de las políticas públicas, ¿no?, para solucionar este problema. La realidad es que las lluvias están siendo muy intensas últimamente. Lo que compramos día a día de verduras, frutas, cambia su precio porque hay sequías y hay heladas que son cada vez más frecuentes también y que afectan a la cantidad de alimentos disponibles. Bueno, la basura afecta muchísimo a todos, especialmente a las poblaciones vulnerables que viven cerca de los basurales y también contaminan. Y después todo el desequilibrio que genera la contaminación y el cambio climático que produce el ser humano también genera que algunas especies proliferen más, como estos mosquitos que aparecen en grandes cantidades, y otras especies también disminuyan en su cantidad. Entonces, la realidad es que lo ambiental nos afecta todos los días y hablando de derechos humanos,
afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables. Las poblaciones más vulnerables, en todo sentido, en sentido económico, social, político, de género, etcétera, tienen menos herramientas para enfrentarse a las consecuencias del cambio climático. Entonces, las personas en situación de mayor vulnerabilidad económica sufren más de la contaminación, sufren más de las inundaciones, y bueno, eso también obviamente tiene un impacto grande en todos los demás derechos humanos que deberíamos tener garantizados. Sigamos ahora una mini definición de ambiente que tal vez les sirve. El ambiente es básicamente el conjunto de factores bióticos y abióticos. Lo biótico son los seres vivos, animales, plantas, hongos, bacterias. Lo abiótico es justamente lo que no está vivo, digamos el sol, el viento, etcétera, que actúan sobre la población, que inciden directamente en el desarrollo de sus integrantes y que abarca componentes tanto naturales como sociales. Lo ambiental incluye si estás en una zona desértica, por ejemplo, que es un factor natural, pero también lo social, por ejemplo, la urbanización del lugar donde vivís. Y es clave esto de incidir directamente en el desarrollo de sus integrantes, porque lo que descubrimos hace varias décadas es que no podemos desarrollarnos plenamente si no vivimos en un ambiente propicio para eso. Entonces, por eso también la necesidad de proteger el ambiente. Y ahí abajo puse una nota, que es que muchas veces la gente se confunde en qué es el ambiente, medio ambiente, y es graciosa la anécdota. Resulta que en una conferencia en Suecia, en 1970 y pico, los suecos tradujeron al castellano un documento que habían escrito y pusieron dos sinónimos, medio y ambiente, que en realidad son dos palabras distintas que separan lo mismo, que van a lo mismo, y no lo separaron con una coma. Entonces, en realidad, medio ambiente son sinónimos. Y desde ahí, por ese error, hay gente que habla de medio ambiente, pero bueno, lo más correcto es hablar de ambiente. Así que ahí datito de color para que les quede también. Después, obviamente, los derechos humanos están protegidos, ¿no?, por las leyes y el ordenamiento jurídico. Nosotros en Argentina, desde 1994, desde la última reforma de la Constitución, tenemos el ambiente protegido desde nuestra Carta Magna, ¿no? Desde el cuerpo jurídico más importante que tenemos. Y así el artículo 41 dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano. E introduce una idea importante, que es que no solo hay que garantizar los derechos de las generaciones presentes, sino también de las futuras. Si el ser humano consume todos los recursos naturales hoy en día, no le queda nada a nuestros hijos, nietos, etc. Entonces es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. Y obviamente, si tenemos derecho a un ambiente sano, también hay que, de alguna manera, penar o tomar medidas con los que atenten contra ese ambiente sano, que es justamente lo que la Constitución garantiza. Eso también decanta en leyes nacionales, tenemos muchas leyes, es un tema enorme, así que si quieren más información después, contáctenme a mí o a Embajadores Verdes y tenemos mucho para hablar de esto, como la ley de presupuestos mínimos, acceso a la información ambiental, el manejo del fuego, los espacios marítimos, la ley Yolanda de formación del personal del Estado, la educación ambiental integral en todos los niveles educativos. Hay tratados internacionales, el compromiso con lo ambiental no es solo de nuestro país, sino de todo el mundo, y la comunidad internacional también se apoya y se ayuda en cada vez tener compromisos que sean más fuertes, obviamente no tanto como querríamos, pero bueno, cada vez los esfuerzos son mayores. Ahí hay algunos nombrados, y después leyes locales. No es, únicamente importante el gobierno nacional en todo lo que tiene que ver con lo ambiental, sino que también los gobiernos locales, de provincias, de ciudades, de municipios, es muy decisivo y muchas veces es mayor su impacto que incluso las leyes más abstractas y más nacionales. Y ahí también hay nombradas algunas leyes de la Ciudad de Buenos Aires, de economía circular, de cambio climático, basura cero, etc. Ahora sí, vayamos a qué es el cambio climático, ¿no? Que es otra cosa que escuchamos muy seguido y que tal vez no está tan claro qué es. Básicamente el cambio climático es una modificación del clima que se atribuye, como decía Karen, directa o indirectamente a la actividad humana, y que además persiste por un periodo de tiempo prolongado que en general se considera que es a partir de los 30 años. Acá de nuevo se habla de cambio climático, crisis climática, variación climática. La variación climática en general es la natural,
la crisis climática es la del hombre y con cambio climático en general entendemos las dos o solo la del hombre. Esa sería la diferencia, que bueno, se escucha bastante. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas personas que niegan el cambio climático, ¿no? Es algo que escuchamos también frecuentemente, que vemos en las redes sociales. Hay gente que dice que el cambio climático no depende del hombre porque hubo momentos que la Tierra estuvo más fría, hubo momentos que estuvo más cálida. Efectivamente es así. Acá en la primera foto vemos a la época, al periodo cálido romano, que fue una época del Imperio Romano donde la temperatura era mayor incluso que hoy y que, por ejemplo, se podían plantar ciertos frutales en Italia o en Grecia que hoy tal vez no darían frutos. Y también estuvo la pequeña edad de hielo en los siglos XV a XVIII, que hacía muchísimo más frío que hoy, había mucha más nieve y bueno, veníamos de un periodo con un frío mucho más pronunciado. Pero ¿qué pasa? Estas son parte de las variaciones naturales de la Tierra, que son variaciones que toman siglos y siglos en darse. Lo que está pasando hoy en día es que por la acción del hombre, que es algo comprobado científicamente, la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos es mucho mayor y la temperatura de la Tierra está creciendo mucho y muy rápido. Y obviamente la naturaleza no puede adaptarse a eso y genera desequilibrios enormes. Entonces ese es el gran problema. Y bueno, cuando alguien venga y les diga que el cambio climático es mentira, ustedes ya saben la diferencia entre variación climática y cambio climático y esperemos que puedan ayudarlos a entenderla. A ver. Bueno, y si queremos verlo en algunos datos concretos, que el dato mata el relato, acá tenemos un gráfico sobre las emisiones totales de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, desde 1850 más o menos. Si se fijan, claramente la tendencia es que la cantidad de emisiones está creciendo exponencialmente. Y para que se den una idea, en los últimos 20 años aproximadamente, se produjeron la mitad de las emisiones de los últimos 220 años. Así que es increíble cómo está aumentando la cantidad de emisiones y bueno, es algo que nos debería preocupar y ocupar. Y al lado, viniendo en concreto a Argentina, está un poco la distribución de esas emisiones a nivel local, de dónde provienen. La gran mayoría proviene de la producción de energía, una parte muy importante también de la agricultura, ganadería, silvicultura, que es todo lo que tiene que ver con madera, y una parte chica de procesos industriales y otra también de residuos. Así que esas son las cuatro principales fuentes de estos gases de efecto invernadero. ¿Qué produce la crisis climática? Acá hay 6 fotos que muestran algunos de sus efectos. Lo primero es una disminución de la cantidad de agua disponible y del volumen de los cuerpos de agua. No sé si se acuerdan en el colegio de estar estudiando el mar Caspio y el mar de Aral en Asia, en geografía. Bueno, el primero es el mar de Aral cuando estábamos en el colegio y la segunda foto de al lado, que es igual pero con muchísima menos agua, ¿no? Con un par de lagunillas, es el mar de Aral hoy. Así que se darán cuenta que un mar entero se secó, en parte sí gracias a la actividad agropecuaria, pero también en gran parte por la crisis climática. Así que es bien concreto el efecto que está teniendo y bueno, ahí se ve. Por otro lado, en la segunda foto vemos una Buenos Aires inundada, es una foto provocativa, esperemos que nunca pase, pero también lo que pasa con el cambio climático es que se derrite el hielo de los polos y aumenta el nivel del mar. Como si tuviéramos un vaso de agua con hielo y lo dejáramos ahí, seguramente se rebalsaría. Pasa lo mismo con los polos y eso también es un problema que incluso lleva hoy en día a países del Pacífico a empezar a buscar otros países que puedan de alguna manera recibir a su población, porque seguramente en las próximas décadas directamente desaparezcan países enteros. Después, en tercer lugar, tenemos la desertificación, ¿no? Las sequías cada vez más comunes, terrenos que antes eran fértiles, que había bosques, que había campos, hoy se están volviendo desierto. Después vemos ahí a un oso panda comiendo bambú. La realidad es que el cambio climático también produce desequilibrios en la flora y fauna y eso produce la extinción de un montón de especies de animales y de plantas. Algunos, como el panda, están en peligro, pero tienen la suerte de tener mucho financiamiento de fondo para buscar su protección. Otros animales que no son tan lindos o tan vistosos no tienen esa suerte. Así que también ese es un fenómeno interesante, esa discriminación estética que se da en los animales, es algo que el ambientalismo también discute.
Después vemos ahí esa llamarada, ese fuego tan intenso, eso es Corrientes, en Argentina, que sufrió incendios gigantescos. Y la realidad es que en Argentina la mayoría de los incendios son producidos intencionalmente por personas, pero que se, digamos, extiendan con tanta fuerza tiene que ver también con la crisis climática, con climas más extremos y mayor sequía. Y por último, la disponibilidad de agua en lo concreto en cuencas, en napas, que cada vez es menor y que muchas veces se empiezan a contaminar también por acción del cambio climático. Y ahí vemos también a mujeres en el Chaco rural que tienen que caminar muchísimo para poder conseguir alguna fuente de agua potable. Así que la realidad es que los efectos del cambio climático son graves y cada vez van a ser más fuertes. Pero bueno, no nos podemos quedar solamente en la preocupación y, digamos, en el fatalismo, en lo negativo de todo lo que está pasando y que nos preocupa, nos duele, sino que hay mucho que podemos hacer al respecto. Las dos estrategias principales que propone el ambientalismo es la mitigación y la adaptación. La mitigación tiene que ver con modificar nuestras actividades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, poder cambiar nuestros hábitos, nuestras prácticas, ser estratégicos en que cada vez emitamos menos gases de efecto invernadero y así la temperatura suba cada vez menos en la Tierra y nuestro impacto sea menos negativo. Ahora vamos a ir a estas 4 propuestas, a estos 4 ejes que son la transición energética, la sostenibilidad agropecuaria, la economía circular y GIRSU, y la movilidad y transporte. Obviamente hay mucho más, pero bueno, estas son 4 que son bastante troncales y que como introducción está bueno. Y después la adaptación, dado que el cambio climático es una realidad hoy en día, nos tenemos que adaptar. La adaptación es básicamente los cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar estos daños potenciales del cambio climático. Básicamente es cómo nosotros nos preparamos para que cuando lleguen esos riesgos, cuando lleguen esos problemas, no nos afecten con tanta fuerza, ¿no? Ser de algún modo resilientes, que también es una palabra que define mucho, ¿no? a la postura que tenemos que tener con el cambio climático. Y estos son cuestiones más concretas, se pueden restaurar ecosistemas, se pueden gestionar las cuencas de manera sostenible para que todos puedan tener acceso al agua potable, se puede garantizar la diversidad agropecuaria, que en un campo tengas cultivos y animales diversos para así no ser tan afectados por las temperaturas extremas, por las plagas, etc. Y por último, introducir plantas nativas, que las plantas nativas a un lugar tienen mucha más adaptación bueno, al clima y a las condiciones de ese lugar para poder sobrevivir y poder desarrollarse. Bueno, primero, esto es la transición energética. Recordemos, como veíamos recién, que la energía es una de las principales, si no la principal fuente de gases de efecto invernadero. Y la transición energética significa pasar de fuentes de energía no renovable a fuentes de energía renovables. Básicamente, las no renovables principales son el petróleo, el carbón, el gas, que lo que se hace es generar energía a través del uso y el consumo de estos materiales, que obviamente eso produce muchos gases de efecto invernadero y es muy perjudicial. Y también la nuclear. ¿Por qué la nuclear la consideramos no renovable? Básicamente porque necesita ciertos minerales que no se consiguen tan fácilmente y que no son tan abundantes en la Tierra. Entonces no podemos seguir viviendo por lo menos de la energía nuclear como existe hoy infinitamente. Y a lo que tenemos que ir es a las energías renovables. La solar con paneles fotovoltaicos, la eólica con molinos de viento, la oceánica que aprovecha la energía de las olas, de las mareas, la geotérmica que aprovecha el calor interno de la Tierra, la hidroeléctrica que utiliza represas para generar energía a través del agua, y biomasa, todo lo que tiene que ver con los animales y sus desechos, etcétera, cómo podemos usar ese material orgánico para producir energía. Y ahí tenemos una muy buena noticia, que es que como se ve en el mapa a la derecha, Argentina tiene un potencial gigante para las energías renovables. Tenemos en el norte muchas posibilidades de desarrollo de energía solar, tenemos en el sur y centro del país un potencial muy grande para la eólica por los vientos que caracterizan a la zona, biomasa también en la zona
chaqueña en el noreste del país y también en el sur, hidráulica también en varios sectores del país y geotérmica también. Así que no tenemos excusas, es cuestión de empezar a tomar políticas públicas que vayan en este sentido. Después, la actividad agropecuaria, que también es una cuestión que afecta mucho al cambio climático y que, bueno, en un país tan ganadero y con tierra tan fértil como el nuestro, es muy importante saber del tema e interiorizarse. Primero, una aclaración. La realidad es que la ganadería argentina no es igual que la ganadería de Estados Unidos o de Europa. En general, la ganadería estadounidense es intensiva. Esto significa que la vaca vive en un feedlot, vive aislada, quieta y comiendo comida todo el día. En cambio, en Argentina, en general, la ganadería es extensiva. La vaca está en un campo de pastura, ¿no? En un entorno mucho más natural y llevando un modo de vida mucho más natural, más allá que al final tal vez sí termine yendo a un feedlot, pero en principio es extensiva, lo que tiene un impacto mucho menos negativo en cambio climático. Así que es importante que nosotros también sepamos que la ganadería argentina es mucho más sostenible junto a la uruguaya y junto a la brasilera que tal vez la de Estados Unidos en muchos sentidos. Así que también ahí hay que agarrar con pinzas cuando leemos cosas de afuera referidas a la actividad agropecuaria. Junto a ello, hay muchas posibilidades de hacer la ganadería más sostenible. Por ejemplo, la ganadería regenerativa, que lo que hace es aprovechar al ganado para que la tierra se vuelva más fértil. Es muy loco, pero un ejemplo concreto para que entiendan la idea es en vez de tener a todas las vacas en un rodeo muy grande, es tener a las vacas por un tiempo corto en un rodeo chico, que coman todo el pasto, así todo el pasto se renueva y que puedan abonar con la bosta todo el rodeo y que bueno, pueda crecer con más fertilidad. Eso es un modelo que es mucho más sostenible y mucho más beneficioso que si están todas las vacas en un rodeo grande que solo comen el pasto que es rico para ellas y solamente abonan un sector de la tierra. Y así, bueno, hay muchísimas iniciativas, ese es solo un ejemplo, pero hay muchas formas de hacer que la ganadería sea más sostenible e incluso que sea carbono neutral, que no tenga un impacto negativo en términos de dióxido de carbono e incluso que absorba dióxido de carbono de otras fuentes. Así que es un mundo enorme y muy apasionante. Y lo que aparece ahí, MBGI, es el manejo de los bosques con ganadería integrada. Es que también el ganado se puede integrar en entornos naturales de bosques y también es un mundo que está muy bueno. En general se plantea una dicotomía en lo ambiental entre el modelo industrial y el agroecológico. Industrial es lo que conocemos, es lo convencional, y el modelo agroecológico, por otro lado, se plantea el no uso de, por ejemplo, agroquímicos o de elementos artificiales, y es un modelo mucho más en contacto con métodos naturales de producción. Lo ideal es un punto medio, obviamente, porque necesitamos una economía que sea de escala para que todos coman, pero al mismo tiempo queremos tener un impacto cada vez menos negativo. Entonces, creo que lo mejor es el desarrollo sostenible, que es un modelo que se plantea en el medio. Después, las buenas prácticas agropecuarias. Muchas veces en el campo, el impacto negativo tan grande en el cambio climático y en el ambiente en general tiene más que ver con la falta de formación o de información que con otra cosa. Entonces, hay muchas instituciones como la Sociedad Rural Argentina y otras más especializadas en lo agroecológico que buscan formar a los productores en cómo hacer para que sus prácticas sean más sostenibles. Por ejemplo, usando menos agroquímicos, que lo que muchas veces termina siendo excesivo. Y finalmente, algo que a nosotros nos puede servir como consumidores es consumir productos locales y de estación. La realidad es que la comida que se produce localmente genera mucho menos dióxido de carbono en lo que es transporte y la comida de estación, como se produjo hace poco, también genera una contaminación mucho menor. Así que siempre que podamos comer las frutas de estación, comer frutas y verduras de producción local, muchísimo mejor. Después la economía circular y el GIRSU, que GIRSU tiene un nombre largo que es Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. La economía circular básicamente es un nuevo paradigma de la economía. Hasta ahora pensábamos la economía
de una forma lineal, que empezaba con la producción, seguía con el consumo y terminaba con el descarte. Entonces entraban los recursos naturales por un lado, los consumíamos y terminábamos desechándolos. Obviamente esto para el ambiente tiene un impacto muy negativo, por un lado porque estamos extrayendo muchos recursos naturales y por el otro porque con el residuo estamos contaminando. Entonces la economía circular lo que viene a plantear es que unamos esos dos extremos. Entonces que consumamos, que después eso, en vez de descartarlo, podamos a través de las 7 Rs darle otro valor, reducir, reutilizar, reciclar, y ahora se le sumaron reparar, renovar, recuperar y rediseñar, y que se vuelva a insertar en la economía. Obviamente está buenísimo reciclar, y si es una botella de plástico, tirarla al cesto de fracción seca, de reciclables, pero muchísimo mejor es reducir, es decir, en vez de usar botellas de plástico, tener una botella y poder usarla todas las veces que pueda y así no seguir produciendo descarte de plástico, incluso si se reciclara. Esto tiene que ver con la separación de residuos en 3 fracciones. Lo ideal es poder separar nuestros residuos en lo que es reciclable, no, bueno, plástico, papel, cartón, metal, etc. Separar lo que es orgánico, fruta, verdura, para poder compostarlo, que el compost también es algo que está buenísimo y es un capítulo entero, que después sirve para fertilizar las plantas, por ejemplo. Y nos va a quedar muy poquito que va a terminar siendo la fracción húmeda, que eso sí, obviamente va a terminar siendo la basura. Pero bueno, eso me da el pie a plantearles otra cuestión de conceptos, que es basura, residuo o recurso, que también genera mucha confusión y la gente no sabe cuál usar, que si decís basura ya quedó viejo, que decís recurso, residuo. Básicamente basura es lo que no tiene más valor. Por ejemplo, ahí se ve en la foto un pañal usado, la realidad es que es muy difícil volver a insertar en la economía, obviamente, así que eso sí lo podemos considerar basura. Recurso, por el otro lado, es eso que sí tiene un valor muy claro y que podría ser una botella de plástico, que a través de un proceso de reciclado podemos convertir en otra cosa. Y finalmente residuos son las dos, es decir, un residuo puede ser tanto basura o recurso. Así que bueno, espero que también esa distinción les sirva. Bueno, sé de hablar mucho y muy rápido, no sé cómo venimos hasta ahora, si hay alguna pregunta. ¿Todo claro? Entonces seguimos un poquito más. Hablemos ahora de movilidad sostenible, que es otro tema también muy importante. Primero, sostenible y sustentable, que ahí también se generan muchas confusiones. Hasta hace unos años se usaba el término sustentable, que quiere decir que una práctica, una actividad, etcétera, pueda mantenerse a través del tiempo sin consumirse en recursos ambientales ni económicos. Entonces, una actividad sustentable es aquella que, por ejemplo, me sigue permitiendo hacerla de acá a 20 años porque sigo contando con los recursos porque durante ese tiempo lo cuidé. Lo sostenible, por otro lado, además de lo económico y lo ambiental, también suma lo social. Entonces, si una empresa quiere ser sostenible, no solo tiene que fijarse en su rentabilidad económica y en su impacto ambiental, sino también en el impacto que tiene en sus comunidades en las que se encuentra, ¿no? Cómo la gente de alrededor, cómo las comunidades que tiene vecinas también viven en relación a esa empresa. Entonces, dentro de la sostenibilidad tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que también es muy interesante. Desde embajadores tenemos una charla específica sobre el tema, si les interesa, que básicamente apuntan a cómo podemos generar un desarrollo sostenible en nuestra sociedad en base a muchísimos aspectos. Y ahora en concreto hablemos de la movilidad sostenible. La movilidad sostenible es cómo podemos hacer para transportar cosas y personas de una manera que justamente sea sostenible en el tiempo. Hay dos escalas, la escala productiva, cómo movemos esos productos que producimos, que compramos, que descartamos, etc. Y la escala personal de nosotros como personas. A escala productiva, primero fomentar la producción local es clave, lo que decíamos recién sobre los alimentos, verduras, fruta, es clave siempre buscar que los productos sean lo más locales posibles porque tienen una huella de carbono menor, porque ese camión que lo trajo no tuvo que hacer tantos kilómetros y usar tanto combustible.
Usar también medios de transporte más eficientes. Por ejemplo, el tren es muchísimo más eficiente que el auto, que el camión, entonces es preferible usarlo y desde el Estado se deberían fomentar estos medios de transporte. Y después el mantenimiento y renovación. Uno pensaría que comprarse un auto nuevo tiene un impacto ambiental negativo en relación a no hacerlo, pero la realidad es que si yo uso un auto que tiene 30 años, que no tiene buen mantenimiento, seguramente contamine mucho más porque sea mucho más ineficiente que un auto nuevo. Entonces también mantener el transporte al día, ¿no? Y eficiente es muy importante. Y después a escala personal hay también un mundo de medidas, de conceptos, de ideas. Acá les puse tres que son muy concretos. Por un lado, la ciudad de 15 minutos. Hasta ahora las ciudades se organizaban en base a sectores muy diferenciados donde teníamos algún aspecto de nuestra vida. Entonces, la ciudad, por ejemplo, Buenos Aires, estaba pensada para vivir en un suburbio, transportarse todos los días en auto por alguna autopista hasta el centro, a la zona de las oficinas, de los comercios, de los bancos, después ir hacia la zona de las universidades y después, si quería un poco de verde, irme a Palermo, a los bosques, que era la zona verde. Esto obviamente no es sostenible en términos ambientales, porque si las 20 millones de personas que viven en el Gran Buenos Aires están todo el día moviéndose de un lado para el otro, y más todavía si lo hacen en auto, tiene un impacto ambiental muy negativo, y por eso hoy se piensa en el esquema de ciudad de 15 minutos. Que esto básicamente, la idea es que uno pueda realizar todas las actividades de su vida a 15 minutos caminando de su casa. Esto implica que no importa si vivo en Adrogué, en Barracas o en Núñez, yo voy caminando y a 15 minutos de mi casa tengo mi facultad, tengo mi trabajo, tengo un espacio verde. Entonces, eso es mucho más positivo en términos ambientales y obviamente también significa una mejor calidad de vida, porque uno también menos tiempo atascado en embotellamientos, en el auto, es tiempo que puede dedicar a otras cosas, es tiempo en el que puede estar más tranquilo. Así que es una idea que es innovadora y que está muy buena. Y por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, se ve en esta foto, que es el Parque Lineal Honorio Pueyrredón, que básicamente la idea fue agarrar una avenida que tenía muchos carriles de autos, sacarle un par de carriles y hacer un parque verde lineal, es decir, un parque que acompañe toda la traza de la avenida. Entonces, las personas que viven en esa zona ya no tienen que irse a los bosques de Palermo como en el esquema anterior, sino que tienen un espacio verde a 1 o 2 cuadras de su casa. Después las nuevas formas de movilidad, obviamente todo lo que tiene que ver con moverse en bicicleta, en monopatín, en medios de transporte compartidos, ya sea públicos como un colectivo, pero también privados, como compartir un Uber, que hoy es muy común en algunos países. Y finalmente la reducción de la cantidad de vuelos. La realidad es que una de las actividades que más impacto ambiental tiene que podemos hacer los seres humanos es volar en avión. Es gigante el impacto y ahí es muy conocido el caso de Taylor Swift, ¿no? Que dicen que su impacto en términos de huella de carbono es mayor al de algunos países de África porque hace cientos de vuelos por año. Así que es un tema que generó mucha polémica en Estados Unidos. Y bueno, para terminar con esta parte un poquito más teórica, estos son algunos debates que se plantean en el mundo ambiental, que también son muy interesantes y es una discusión que siempre sigue abierta. No sé si alguno se anima a plantear alguno de los debates o decir qué piensa que pueden ser los argumentos o las posturas. Bueno, si no seguimos, que ya es tarde y haciéndolos participar, tal vez es pedirles un poco mucho. Pero básicamente estos debates, el primero es uno de los más candentes, es la idea de sur global y norte global. Básicamente lo que plantea es que los países del norte, del hemisferio norte del mundo, Estados Unidos, Europa, etcétera, los últimos 200 años se pudieron industrializar, mucho más que los países del sur, que eran colonias o eran países todavía en desarrollo. Esa industrialización consumió un montón de recursos, generó un impacto ambiental muy negativo
Entonces el debate es, si ustedes se industrializaron por 200 años haciendo bolsa el planeta, no nos pueden pedir a nosotros que hagamos el mismo esfuerzo que ustedes en términos de cuidar el ambiente. O sea, ustedes deberían hacer una esfuerzo mayor porque hoy son países mucho más ricos, con sociedades mucho más igualitarias, porque consumieron esos recursos que en realidad eran de todos. Entonces es un debate que el ambientalismo tiene muy presente y que justifica en gran medida que los países del norte aporten financiamiento a los del sur. Ahí Sebastián tiene la mano levantada, si querés aportar algo. Ahí va. Sí, también me gusta la parte de optimismo y fatalismo, sobre todo porque en esta era donde hay tanta información y tan accesible, digamos, que también es un problema en sí la sobrecarga de información que hay, tenemos muchos puntos de vista, ya sea desde el punto de vista optimista, que bueno, hay tiempo para lograr hacer estos cambios, o hay otros que ya no lo son tanto, como la Agenda de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030 de estos casos que lanza la ONU, que por ahí es un poco más realista, digamos, más dura, por así decirlo, con el hecho de que si no se hace un cambio ya, van a haber cosas que son irreversibles. Y creo que sí, o sea, está bueno charlarlo porque hay cosas que deben ser así, otras que por ahí pueden tener algo más paulatino y más gradual, pero también es cierto, o sea, me gustó esa parte. Buenísimo, genial, gracias, Sebas. Sí, tal cual. La realidad es que esos son dos extremos. Está bueno el optimismo, no está bueno que sea idealismo, ¿no? Pensar que todo se va a solucionar solo y que no tenemos que hacer nada. Y está bueno el fatalismo en el sentido de que nos dé un cachetazo para que hagamos algo, pero el fatalismo también al extremo hace que terminamos diciendo, bueno, el planeta se va a terminar, es todo culpa del sistema, y eso nos paraliza. Entonces yo creo que también está bueno el punto medio de decir, che, estamos mal, claramente como planeta, como raza humana, estamos haciendo las cosas mal, pero tenemos que tener esperanza en que pueden cambiar. Y obviamente pensando en todos los avances tecnológicos, en todo el compromiso que cada vez los humanos tenemos crecientemente con lo ambiental y especialmente los jóvenes, creo que podemos tener esperanzas. Pero bueno, eso también nos tiene que llevar a actuar, ¿no? Tenemos una responsabilidad ahí que es hacer nuestra parte. Después, otro debate es el de protección versus producción. También eso es llevado muy al extremo. Yo creo que lo ideal es el punto medio, el desarrollo sostenible, pero también se plantea que una zona, por ejemplo, de humedales se tiene que proteger completamente, prohibiendo cualquier actividad económica en un extremo, y por el otro, que es una tierra que debería dedicarse a la producción sin ningún tipo de restricción por cuestiones ambientales. Así que es un debate también muy candente. Dieta vegana versus dieta omnívora, ¿no? El impacto que tiene la carne que comemos, el impacto que tiene la ganadería, también es un debate que en nuestro país se vio eh, reflejado muy concretamente en el debate de gaucho versus veganos, ¿no? Que fue algo muy polémico y muy viral, pero que es un debate muy profundo más allá de eso. Y negacionismo versus empirismo, ¿no? La gente que niega el cambio climático, que niega la agenda ambiental, y después los que, basados en ciencias empíricas, demuestran que hay algo ahí que hay que solucionar, que hay un problema muy grande y que tenemos que hacernos cargo. Y ahora sí, si les parece, pasamos a la segunda parte de esta conversación, que es ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Que es una pregunta que a todos cuando nos empezamos a dar cuenta que lo ambiental es un desafío hoy para el ser humano y que tenemos que darle respuesta, nos llega esta pregunta y muchas veces se acompaña de algún tipo de angustia, lo que se conoce como ecoansiedad, de decir, che, este es un problema enorme, ¿y qué puedo hacer yo para cambiarlo y qué impacto puede llegar a tener? Entonces, básicamente con esa idea que se relaciona con la crisis climática, cómo damos respuesta, y con dos ideas más. Por un lado, la idea de nuevas formas de poder, que hoy en día la sociedad y especialmente los jóvenes no respondemos como antes a las instituciones, no respondemos como antes a las jerarquías. Hoy en día buscamos la horizontalidad, buscamos la construcción entre pares, ya no, en general a las personas y de nuevo, especialmente a los jóvenes, no nos llama tanto la atención los partidos políticos como antes,
los espacios más institucionalizados, que venga un líder y nos diga qué hacer y nosotros seguirlo, sino que a través de las redes sociales, a través de nuestras amistades, de nuestros laburos, buscamos una horizontalidad mayor, más cooperativismo. Y bueno, muy relacionado a eso, las redes sociales también, como una forma de movilizar a gran escala, nos llevaron a un grupo de personas, de la mano también con el gobierno de la ciudad, impulsado especialmente por el Ministerio de Espacio Público, cuando estaba Clara Mucio, que era ministra y hoy es vicejefa de gobierno, a crear embajadores verdes. Básicamente, embajadores lo creamos hace 2 años, se crea hace 2 años como un movimiento de personas que vemos la sustentabilidad como modo de vida. Básicamente, la premisa era, cualquiera que crea que hay que tomar acción frente al cambio climático y que podemos vivir de una manera más conectada con la naturaleza, con lo que consumimos, con lo que descartamos, acá va a tener un lugar y desde acá va a poder accionar con otros que piensan lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos empezamos a organizar? Básicamente en grupos locales. Pues la realidad es que más allá de que el cambio climático también afecta a los osos polares en el Ártico, ese tipo de cuestiones no nos interpelan tan por una cuestión de cercanía, ¿no? O sea, a mí me interpela que al lado mío hay un basural, que la persona que está viviendo en mi misma ciudad en un contexto de vulnerabilidad está tomando agua que está contaminada. Entonces, por eso decidimos desarrollar el movimiento a partir de grupos locales y que cada grupo pueda cambiar la realidad de su metro cuadrado. Y estos grupos locales, ¿cómo estaban articulados? A través de líderes ambientales, ¿no? Hoy tenemos en el movimiento cientos de líderes que en más de 100 grupos en todo el país, casi todas las provincias, son los que llevan la agenda, los que proponen actividades, los que contienen a los demás voluntarios, y la verdad que es un laburo lindísimo y una comunidad muy linda que se logró formar. Ahora, no nos podemos quedar solo con nuestras ganas de hacer cosas, sino que también tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que estar formados. Por eso, desde Embajadores Verdes nos formamos en capacitaciones virtuales de las que participan gente de todo el país e incluso de toda Latinoamérica. El año pasado, por ejemplo, se formaron 1.373 personas y lo que es importante no es solo formarse en lo ambiental, sino también en lo que llamamos habilidades blandas, ¿no? En cómo convencer a los demás, cómo escuchar, cómo liderar, cómo tener inteligencia emocional, porque son cuestiones claves. Yo puedo saber mucho de un tema, pero si no sé comunicarla, si no sé escuchar al otro, no va a tener tanto sentido. Así que también acá los que quieran van a encontrar un espacio para poder formarse y bueno, estar cada día más seguros del mensaje que están llevando. Acá hay una lista ahí en naranja de algunas de las charlas que dimos el año pasado y esta seguimos con varias, así que más que bienvenidos. Un poco más de datos en concreto, este es nuestro origen y nuestra evolución. Empezamos en la ciudad de Buenos Aires, de nuevo, éramos un grupo chico de 5 personas que vimos que había un potencial enorme en gente que tenía ganas de activar pero se sentía sola y sola no iba a salir a hacer cosas, en cambio colectivamente sí. Y eso hizo que de a poco vayamos creciendo y pasemos a ser un grupo por comuna. En cada una de las 15 comunas de la ciudad empezó a haber un grupo de embajadores, después pasó a ser uno por barrio, 48 barrios de la ciudad, cada uno con su grupo de voluntarios. Y hoy en día estamos en casi todo el país. Estamos en 23 de las 24 provincias, en más de 100 ciudades, desde ciudades grandes como Rosario, Buenos Aires, Mendoza, hasta un pueblo muy chiquito, un paraje, Huichi, en la zona centro-sur de Formosa. Así que es una diversidad gigante, pero todos unidos por estas ganas de cambiar su metro cuadrado. Y porque se genera pertenencia. Justamente lo que notábamos era que la gente tenía vergüenza de salir a hablar con su vecino y contagiar algún hábito, tenía vergüenza de salir y limpiar esa plaza que tenía cerca de su casa y que veía llena de residuos, pero con una bandera en común, con una comunidad, con mucha charla, escucha, conocernos, la verdad es que se generó un espacio de identidad y representación enorme, ¿no? Estas fotos que ven acá son banderas, remeras, gorras, fotos que los mismos embajadores de todo el país armaron por su cuenta en Misiones, en Formosa, en Salta, por lo que veo, La Rioja,
porque de verdad sentimos una representación muy grande por lo que es el movimiento y por lo que se puede generar ahí. Y bueno, si juntamos a gente que de verdad tiene ganas de cambiar las cosas, con formación y con un sentido de pertenencia, termina pasando esto. El año pasado logramos llevar a cabo más de 300 acciones en todo el país. Lo que había arrancado hace 2 años como 5 personas con ecoansiedad diciendo, che, ¿qué podemos hacer para cambiar las cosas? Terminó siendo esto. El Ecomural de La Plata, de la República de los Niños, que es el mural de tapitas más grande del país, una limpieza en Mendoza con 400 personas, un montón de bicicleteadas en la ciudad de Buenos Aires, recolecciones de residuos en todas partes, colocación de carteles en reservas, participación en eventos como la bioferia y bueno, muchísimo más. Bueno, acá algunos números que nada, si quieren leer algunos están buenos, pero básicamente destaco que hoy hay más de 8.000 embajadores en todo el país participando, que en redes sociales, que también es un mundo muy importante que nosotros, si de verdad queremos incidir en la realidad, si queremos defender los derechos humanos, tenemos que entender. En redes sociales tenemos un alcance de más o menos hoy 2 millones de personas por mes, que sumando todos los del año pasado dan 14 millones a medida que fuimos creciendo. Y bueno, muchas personas movilizadas, muchas actividades, muchos grupos que nos llenan de orgullo y a lo que ojalá los que quieran y les interesa se puedan sumar. La realidad es que es un proyecto muy lindo y como les digo, que surgió a partir de 5 personas hace poco tiempo, 2 años, y hoy tiene un impacto gigante. Y creo que en ese sentido también es un ejemplo lindo que muestra que cuando hay una causa que de verdad nos mueve, es cuestión de ponerse a hacer cosas, cuestión de empezar a organizarse y terminan surgiendo resultados que nos llenan de gratitud y de plenitud. Así que bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo de la agenda ambiental, que los haya entusiasmado la idea de embajadores y acá a disposición si hay alguna pregunta o bueno, ahí están también las redes de embajadores y las mías por si quieren contactarse. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Tomás, por la exposición. Nada, el trabajo de Embajadores Verdes es tipo, lo conozco, bueno, lo vengo siguiendo ya desde hace un tiempo y la verdad que es bastante destacable todo lo que han hecho, todo lo que han hecho en tan poco tiempo y el nivel en el que han llegado. No sé si hay preguntas en el chat, si que alguien quiere tipo levantar la mano, tiene alguna consulta. También seguramente Flor te va a querer tipo decir algunas palabras, pero nada, agradecerte por esta charla y por todo el trabajo que vienen haciendo por el ambiente y por la ciudad y el país. Levanto las preguntas del chat, si quieren. ¿En qué porcentaje afecta a las empresas generadoras al medio ambiente? Te leo las dos, Tommy. Dale. Y después Tomás Carrasco dijo que quiere saber cómo puede ser parte de embajadores y si ustedes tienen algún programa de capacitaciones acerca del ambiente, que fue un poco lo que contaste al final. Genial, buenísimo. Bueno, sobre en qué porcentaje afectan las empresas ganaderas al medio ambiente, la actividad agropecuaria, es decir, todo lo que tiene que ver con la ganadería y la agricultura, em, conforma más o menos un 40% o un 35% de las emisiones de dióxido de carbono en Argentina, según ese gráfico que les mostré hace un rato. La realidad es que es un porcentaje muy alto. em, pero hay muchas iniciativas que buscan algunas formas de producción que son sostenibles y yo creo que con el tiempo, a medida que se vaya aceitando eso, a medida que también el consumidor empieza a demandar que los productos que compra sean sostenibles, cada vez el impacto, ojalá, va a ser menor. Hoy en día en Europa hay mucha gente que compra y se fija en la etiqueta si la carne que compra es carbono neutral. Lamentablemente Argentina, por cuestiones políticas, hoy no tiene la estabilidad para que se puedan generar ese tipo de producciones a gran escala. Pero, por ejemplo, Uruguay tiene sistemas de trazabilidad que lo que hace es mostrar cuál es el impacto ambiental de cada, digamos, sector o cada etapa de la cadena productiva y esa carne la puede exportar a Japón muchísimo más cara, entonces redunda en un rédito económico mucho mayor
para el productor y al mismo tiempo se proteja el ambiente. Así que sí, la realidad es que afecta de una manera grande al ambiente, pero bueno, al mismo tiempo tenemos que comer. Entonces es un debate muy difícil y es una cuestión bastante compleja. Después, sobre cómo se puede ser parte de embajadores, ahí les dejo si quieren en el chat la página. La realidad es que como somos un movimiento y apuntamos a no ser institucionalizados, pueden participar de la forma que quieran, pueden seguirnos en redes sociales y compartir el contenido, que subimos todo el tiempo, subimos posteos, reels, todos los viernes subimos las buenas noticias de la semana para no quedarnos solo en el fatalismo, como hablábamos recién. También pueden entrar a la página e inscribirse formalmente y ahí tienen distintas maneras de participar. Una es a través de recibir newsletters que nosotros mandamos frecuentemente con información, invitaciones a actividades, a charlas. Pueden también sumarse a un grupo de voluntarios, que seguramente en la ciudad que estén o en el barrio que estén haya alguno. Por ejemplo, había algunos chicos puntanos, en San Luis hay grupo en Villa Mercedes, en Merlo, en San Luis Capital, había cordobeses, en Córdoba tenemos en Córdoba Capital, en Río Cuarto y en otras ciudades, y así en todo el país. Y finalmente, la forma más comprometida y a la que más los invitamos, porque es una muy linda experiencia, es hacer líder. Ah, buenísimo, ahí Ezequiel, genial. Inscribite y nos contactamos con vos. Y bueno, la forma más comprometida es ser líder, que ahí si ponen la opción que quieren liderar un grupo, los vamos a contactar, vamos a tener una reunión, vamos a capacitarlos en liderazgo y en ambiente y los vamos a ayudar dándoles herramientas para que en su localidad pueda empezar a crecer, surgir y crecer embajadores. Que nuestra experiencia es que hay gente que empezó de cero en ciudades como Formosa, Santa Fe, Salta, Jujuy, y que hoy tienen un grupo muy consolidado y que es parte de la conversación pública, que son partes incluso del diseño de políticas públicas locales, porque hoy todos los gobiernos quieren hacer cosas con la agenda ambiental y muchas veces no tienen la formación o las herramientas para hacerlo. Entonces ahí creo que podemos tener un aporte que de verdad sea muy impactante. Bueno, nada, de nuevo agradecerte, Tommy, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, también, ya que vamos a ir cerrando por cuestiones de tiempo, invitarlos de nuevo a la presentación de los trabajos finales, así si tienen más dudas pueden preguntarle a Tomás, que seguramente nos va a estar acompañando el sábado 11 en la presentación o en el último encuentro presencial. Así que Más nada, si vale. quieren participar de embajadores verdes y otras cuestiones o tienen otras consultas, se las pueden hacer en persona el sábado 11, pero bueno, para eso vamos a necesitar que avancen en el tema de los trabajos finales, por lo que nada, muchísimas gracias de nuevo, Tommy, te vamos a liberar por hoy, y de resto nos quedamos con Lu y con Ley, a ver si tienen alguna otra duda sobre los trabajos. Buenísimo, gracias a ustedes y los vemos el 11. Gracias, Tommy. ¿Me escuchan? Sí, Ley. Ah, buenísimo. ¿Alguno tiene alguna duda? Como dijo Marcos. Ahí hay una pregunta en el chat. ¿Qué consultas y mañana son las exposiciones? No, mañana no son las exposiciones. Les vamos a avisar nosotros. Seguramente sea en la semana que viene, pero vamos a mandar mensajito y les vamos a mandar horario de cada grupo o persona individual. Eh, pero eso, quien no entregó, porfa, entregue. Si hay alguna dificultad con tema grupos o algo por el estilo, nos escriben, lo pueden hacer individual también. Pero porfi entreguen que de esa forma pueden certificar, si no, no. Tomás, ¿tiene para hablar? Tommy, ahí estás liberado para hablar. Voy a pausar la grabación ya que... a ver.